Saludos hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la palabra que el Señor tiene en este momento para todos nosotros. Le he titulado La guerra es con la fuerza del Señor. Esta es una serie de mensajes que venimos trayendo, que el Señor nos viene diciendo, es el que viene hablando. Y hemos visto en los mensajes anteriores cómo los guerreros debemos estar adorando en los lugares celestiales. El tercer cielo es el hábitat natural del guerrero. Es donde siempre el guerrero debe estar todos los días, en el tercer cielo. Vimos en algún momento cómo habían guerreros que no estaban en el tercer cielo y qué es lo que tenían que hacer para subir al tercer cielo. Y también estuvimos viendo algunos aspectos de qué es lo que sucedía en el tercer cielo con los guerreros que adoraban. Hoy vamos a ver otra situación de cómo los guerreros que están adorando en el tercer cielo pierden su posición en los lugares celestiales. Aquí vemos en esta lámina un grupo de guerreros adorando al Señor en el tercer cielo. Y luego, en el día a día, estos guerreros se enfrentan a situaciones, a demonios, a principados, brujos, con cargas y problemas que ellos luchan diariamente, haciendo la guerra, peleando, esforzándose. Y por último, pues son vencidos, son derrotados. Significa esto, obviamente, que abrieron puertas y perdieron su posición de estar en el tercer cielo, de estar en los lugares celestiales. Llegaron a ser guerreros derrotados porque hicieron la guerra con sus propias fuerzas. ¿Qué sucedió? Hubo un problema de enfoque y una pérdida de la correcta posición en la cual tenían que estar. ¿Dónde? En la adoración que hicieron en el tercer cielo. La adoración que hicieron en el tercer cielo fue tal que tuvieron que pelear con sus propias fuerzas y por consiguiente fueron derrotados. Es decir, el éxito del guerrero en la guerra depende de si adora con la posición correcta en el tercer cielo. Hoy vamos a ver cuál es la posición correcta de esta adoración cuando estamos adorando en el tercer cielo para poder salir vencedores en la guerra. Lo primero, no debemos ir a la guerra si no hemos adorado desde la posición correcta. Pero mientras tanto, esperamos estar en una posición correcta, es muy posible que Satanás y los demonios ya hayan iniciado la guerra, lo cual nos deja en gran desventaja. Por lo tanto, urge no darles largas a este asunto de adorar desde la posición correcta en el tercer cielo para no ser vencidos, porque si reaccionamos tardíamente seríamos desplazados entonces del tercer cielo por el ataque que Satanás va a realizar. Para esto entendamos algunos aspectos de la guerra para abarcar lo que el Señor quiere decirnos hoy. Hay dos aspectos importantes a tomar en cuenta. Primero, la guerra es del Señor. La guerra no es tuya, la guerra no es mía, la guerra no es de ningún ser humano, la guerra no es de ninguna persona. La guerra le pertenece al Señor. Según de Crónicas capítulo 20, versículo 15, dice así: y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces, primeramente, debe estar claro que la guerra no nos pertenece. No vamos nosotros a hacer una guerra personal, a luchar contra demonios, principados, potestades o brujos.
Es decir, no se te ocurra pues a ti pensar de esa manera, porque la guerra le pertenece a Dios. Segundo aspecto importante de la guerra es que solo se puede vencer al enemigo con las fuerzas de Dios. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Es decir, yo soy tu Dios que te da la fuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí está en este versículo el Señor diciendo que las fuerzas son de Él en la guerra. Le dice: no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, es decir, que te doy la fuerza. Entonces no eres tú con tu propia fuerza, sino debes ser tú con las fuerzas del Señor. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí debe haber una confianza en el guerrero, entendiendo que no se puede vencer al enemigo con las propias fuerzas, sino que tiene que ser entonces con las fuerzas del Señor. Resumiendo estos dos puntos: la guerra es del Señor, primeramente, y segundo, no se puede vencer al enemigo con nuestras propias fuerzas, sino solo con las fuerzas de Él. Así que no se te ocurra hacer la guerra por tu propia cuenta. No vayas tampoco a una guerra donde Dios no te haya enviado. Cuando vas a hacer guerra espiritual es porque Dios te envió, es porque Dios te comisionó. No te metas a hacer una guerra en ignorancia, a leer un versículo simplemente sin el conocimiento de lo que es la guerra espiritual y sin el llamado de Dios para decirte: ve que yo estoy contigo. Sí, estuvo con el rey Josafat en ese tiempo. Sí, la guerra es de Dios, sí, la guerra es de Dios, pero tienes que caminar en obediencia, porque el que manda, el jefe, el comandante, el general de la guerra es Él. Okay, vamos a dar una explicación que es conveniente para este tema, para que podamos entender bien, porque vemos que muchos están haciendo la guerra y están perdiendo la guerra. Algunos son conscientes de esa pérdida y otros no. Pero cuando las finanzas andan mal, cuando la situación no anda bien, comenzamos a ver que las cosas no está bien. Y si no está bien, muy posiblemente es que la guerra la estemos perdiendo, a no ser que estemos siendo entrenados por el Señor. Bueno, vayamos a Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 11. Y veamos lo que la palabra de Dios dice, sin importar si estás siendo entrenado por Dios o si estás en la guerra y estás haciéndolo de la forma que a ti te parece, que tal vez sea lo mejor. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 11. Tengo 3 versiones para poder leerlas, para que entendamos el significado de lo que Dios quiere decir en estos 2 versículos. Vamos a usar la versión Reina Valera 1960 y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ok, vamos a ver un poco lo que esto significa, que muchos pues no lo entienden y muchos no lo pueden explicar. Cuando dice aquí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, aquí es importante rescatar, subrayar y acentuar de que cuando dice aquí fortaleceos en el Señor, está hablando de que tomemos fuerza en Dios. En otras palabras, que las fuerzas sean de Él. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, permite que las fuerzas no sean tuyas, que las fuerzas vengan de Dios en el poder que Él tiene. Porque así es que tienes que pelear. Entonces es un asunto de enfoque, es un asunto de ubicación, de entender que la fuerza proviene de Él y que debes hacer que esa fuerza esté en ti.
Si esa fuerza está en ti, entonces ahora sí, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora sí, usa las armas, vístete de la armadura, usa las armas para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y cuando dice acechanzas, son estrategias de Satanás, son los ataques de Satanás, son los engaños de Satanás, todo lo que Satanás vaya a enviar en el momento de la guerra. Versión lenguaje actual de Efesios capítulo 6, del 10 al 11. Dice así: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas. Y aquí lo dice perfectamente esta versión, pues en palabras corrientes del lenguaje actual. Vuelvo a repetir: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Muy bien, muy buena traducción en estos dos versículos. Permitamos que el gran poder entonces del Señor nos dé esa fuerza. Versión Nueva Biblia Viva, Efesios capítulo 10, capítulo 6, del versículo 10 al 11, dice: por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Ok, entonces aquí permítame ser un poco más detallado en la explicación, enfocándonos, que es donde quiero enfocarme, en la parte que dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo el guerrero se va a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? Bueno, a través de la adoración. Precisamente, el guerrero está en el tercer cielo porque no debería estar en otro lugar. El guerrero no puede estar guerreando si primeramente no estuvo en el tercer cielo. Es más, yendo más allá, el guerrero que está guerreando debería estar siempre guerreando también desde una posición de adoración en el tercer cielo. Entonces, cuando dice fortaleceos en el Señor, es fortalecerse en el tercer cielo cuando adoras, cuando el guerrero adora. ¿De qué forma se fortalece el guerrero en el tercer cielo y toma las fuerzas de Dios? Primeramente contemplando a Dios, usando la contemplación en la adoración. Contempla el trono de Dios, contempla la persona de Dios, contempla su carácter, su justicia, su bondad, contempla su persona, adórale, exáltale por todo eso. Y contemplando, conforme le adoras, contemplando su majestad, su persona, contemplándole a Él, entonces las fuerzas se te están siendo renovadas, las fuerzas se te están siendo dadas, la fuerza de Dios se te está siendo impartido. ¿De qué otra manera? Llenándote de Dios en medio de la adoración. Cuando estás adorando, estás consciente, lo estás haciendo de corazón. Obviamente, recuerda bien que no debes estar adorando sin primeramente haber cerrado todas las puertas, haber pedido perdón por todos los pecados, siempre antes de adorar. Porque toda adoración que se presente con pecado es rechazada. Pierde efectividad, porque Dios es santo, porque Dios es perfecto, y no puedes ir con suciedad, con manchas, no puedes ir con malos olores a presentar ofrenda que no es grata al Señor. El Señor es justo, es perfecto, es digno, y Él no permite que la adoración no provenga de un corazón recto y justo. Por lo tanto, debes pedir perdón antes y que la sangre de Jesucristo te limpie de todo pecado. Al hacer esto, tú puedes entonces adorar. Contemplándolo a Él en la adoración, entonces recibes las fuerzas del Señor. Llenándote de Dios, siendo consciente que cuando estás adorando, estás llenándote de su presencia y de su persona. Llenándote de fe cuando estás adorando, siendo consciente que tu fe está aumentando cuando tú estás adorando. Tienes que hacerlo con sinceridad, tiene que ser de corazón. Que tu confianza en Dios
esté aumentando cuando estás adorando. Esa es la posición correcta. Contemplación, llenarse de Dios, llenarse de fe, llenarse de confianza cuando estás adorando. Esa es la posición correcta de los guerreros que adoran en el tercer cielo. Ok, bien. La segunda parte importante que quiero rescatar de estos dos versículos de Efesios capítulo 6, de versículo 10 al 11, es cuando dice estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, ¿cómo estar firme? Es que el versículo no lo dice, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, podemos estar firmes vistiéndonos de toda la armadura. Bueno, la armadura es para pelear, no necesariamente es para estar firme, aunque nos pueda ayudar. Cuando aquí dice que debemos de estar firmes, bueno, es que estar firmes precisamente en la posición correcta de la adoración que debemos de tener. No abandonar esta posición. ¿Cuál es la posición correcta? Ya les he dicho. Contemplando a Dios en adoración, llenándose de Dios en adoración, llenándose de fe en adoración, llenándose de la confianza en Él en adoración. No abandonar esta posición, eso es estar firmes. Mantenerse ahí siempre de esa manera, siendo siempre fortalecidos por Dios, siempre renovando y creciendo en la fuerza y en el poder del Señor. El Señor dice, yo soy el que hago con mi fuerza la guerra y venzo a tus enemigos y conquisto. Él es quien conquista. Tú no puedes con tu fuerza conquistar, tú no puedes con tu fuerza pelear, tú no puedes con tu fuerza ganar. Es con la fuerza del Señor. Y obviamente, tú vas y peleas no en tus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor, siendo consciente que el Señor está en ti y que es con la fuerza de Él que tú puedes vencer. Si pierdes tu posición, de la posición correcta de adoración que hemos estado hablando en este momento, entonces pierdes y Satanás gana. El trabajo de Satanás es que pierdas esa posición correcta. Ese es el trabajo de Satanás. Si tú pierdes esa posición correcta, entonces te derriba del tercer cielo, del lugar de adoración en lugares celestiales, te derriba porque perdiste la posición y entonces te vence en el nivel de la tierra, porque caes del tercer cielo al nivel terrenal y te vence en el nivel terrenal, porque no tienes las fuerzas de Dios con la cual sí es posible vencer al enemigo. Sabes que Cristo ya ganó y venció. Lo que quiere Satanás es que tú pelees con tus propias fuerzas para supuestamente conquistar algo que ya Cristo conquistó. Y no. Tienes que usar la fuerza de Dios, la guianza del Señor, su poder, porque es Él el que pelea por ti, pero pelea por ti juntamente contigo, usándote a ti, porque en ti está Jesucristo, en ti está el Señor, en ti está el vencedor, en ti está el ganador. Permite que el ganador se manifieste, pero con la fuerza que recibiste, que debes estar recibiendo, renovando siempre esas fuerzas todos los días en el tercer cielo a través de la adoración con la posición correcta. Hay una visión, un hijo de Dios orando, se acerca al Señor y le dice, Señor, estoy cansado, tengo tales y tales problemas y cargas. Vengo a ti, Señor, a entregar todas mis cargas para que seas tú el que haga todas las cosas. Y luego que hace eso, lo cual está bien, entregar las cargas es sumamente importante. Inclusive, recordemos bien que el que no entrega las cargas no puede subir al tercer cielo. Y sí, si te llenas de cargas, hay que estar descargando en el Señor. Está bien, pero luego este hijo de Dios se levanta y entonces empieza a pelear, ¿sí? Con los demonios, con los principados, con las cargas, con los problemas, con Satanás en el día a día, pero lo hace en sus fuerzas, sin esperar en Dios. Es decir, sin haberse fortalecido en adoración en el tercer cielo. Recordemos que los que están en el tercer cielo adorando
los ataques de Satanás no le alcanzan, pero va a tener que manifestar el reino de Dios, va a tener que pelear para manifestar ese reino. Aunque los ataques de Satanás no le alcancen, sí va a tener que guerrear y desplazar al enemigo. Y en ese desplazamiento va a recibir algún tipo de dardo en ese tipo de desplazamiento. Va a tener algún tipo de tentación, así como Jesucristo, nuestro Señor, fue tentado en el desierto, pues también los guerreros pueden ser tentados. Y si no tienes la fuerza de Dios allí, si no fuiste suplido de esa fuerza cuando estuviste adorando en el tercer cielo, si tu adoración no fue la mejor, no fue la correcta adoración, si tu adoración fue mediocre en el tercer cielo cuando estuviste allí como guerrero, entonces vas a ser vencido ahí. Entonces este guerrero comienza a pelear en sus fuerzas sin esperar en Dios, es decir, sin fortalecerse en el Señor como se debía. Entendamos que la guerra tiene una parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. La guerra se hace en equipo con Dios. Sí, la guerra es del Señor, pero te usa a ti como guerrero. Pero recuerda, no te pertenece la guerra es de Él. La victoria es de Él. La batalla es de Él. La fuerza es de Él. Todo es de Él. Lo que tú simplemente eres un instrumento de Dios como guerrero para ganar las batallas. Así que hay una parte que te corresponde a ti, que es estar dispuesto a entender lo que tienes que hacer. Y hay otra parte que le corresponde a Dios. Le corresponde a Dios vencer al enemigo como debe de ser, siempre y cuando tú hayas hecho tu parte. Las dos partes son necesarias, pero no tomes la parte que le corresponde a Dios. Y ese es uno de los grandes problemas que personas y guerreros pues caen. Son afectados, son engañados algunas veces por los dardos del enemigo, por las acechanzas de Satanás, y si ya sin darse cuenta, ya ni están en el tercer cielo, cayeron en el engaño, en medio de la guerra. Satanás sí podrá tirarte dardos, y esos dardos son pensamientos en tu mente. Y si no conoces correctamente la palabra de Dios, si no estás fundamentado en la fe como debe de ser, serás muy posiblemente engañado. Caerás en alguna de las estrategias que Satanás te pueda estar haciendo. Para otros podrá ser otro tipo de engaños, otro tipo de estrategia o maquinación que Satanás haga para poder hacer caer al guerrero. ¿Cómo lo hace caer? Abriendo las puertas. Abriendo las puertas. Al abrir la puerta, se cayó el guerrero del tercer cielo y cayó al nivel terrenal. Si el guerrero si no se da cuenta, quedó atrapado. Ya quedó atrapado siendo esclavo de Satanás. Con demonios, con tribulaciones, con problemas, con angustia, con desesperación. Y eso es lo que le llamamos los síntomas de opresión. Cuando tú ya tienes síntomas de opresión, obviamente eres un esclavo de Satanás. Podrás llamarte guerrero, pero no puedes ser un guerrero siendo esclavo de Satanás. Digamos que sí, que eres un guerrero al cual se le quitaron las armas y fue capturado. Pero tú puedes volver rápidamente al tercer cielo a través del reconocimiento, a través de salir de ese engaño, a través de ser consciente, de salir de la inconsciencia, de salir del engaño o de la autojustificación en la cual estás siendo muy autocrítico y muy humilde, reconociendo el error y la falla en la cual has tenido, el pecado que tú has tenido. Si tú no reconoces el pecado específico tal y como es ese pecado, si tú simplemente pides perdón en forma general, Señor, perdóname por todos los males que he hecho, no es suficiente. Tienes que reconocer la falta exacta en la cual caíste para entonces pedir perdón por esa falta, porque si no, el enemigo tendrá derecho legal sobre ti y muy posiblemente la puerta seguiría estando abierta.
La puerta tiene que cerrarse de forma contraria a como se abrió. Si se abrió porque tú mentiste y después eres inconsciente de que hiciste una mentira, la puerta de esa mentira no se puede cerrar. Se cierra cuando pides perdón por la mentira específica. Entonces la puerta se cierra. Asegúrate cuando estés en la guerra que estás en las fuerzas de Dios, que has obtenido de Dios la fuerza. Y solamente así ve y pelea y conquista. Solamente entonces así puedes ir a pelear y ganar la guerra. No le des mucho tiempo, no te des mucho espacio, esperando recibir la fuerza de Dios sobrenatural. No esperes como algo pomposo, como rayos y como manifestaciones sobrenaturales. No, simplemente hazlo de corazón, simplemente hazlo con sinceridad. Si lo haces con corazón y sinceridad y estás adorando de esa manera, habiendo pedido perdón, estás adorando en el tercer cielo, y estás alimentándote de Él en ese momento, contemplando el rostro de Dios, contemplando su persona, en todos sus atributos, en todo lo que Él es, y llenándote de fe y de confianza en Él y de fuerza en Él. Cuando tú percibes que tienes esa confianza, esa fuerza, estás listo para pelear y guerrear. Te vas a ir entonces con la fuerza de Dios. Si no, no vas a estar listo, por más que tú repitas un versículo. Tú puedes saberte un versículo, 1000 versículos, te puedes saber, puedes tener una gran revelación bíblica, que de eso de nada te va a servir si no estás obteniendo la fuerza del Señor realmente. Entonces no es por decir la palabra, que el Señor la decía, pero ya tenía la fuerza de Dios en él cuando la decía. Entonces no es por decirla sin la fuerza de Dios. Tiene que ser en las fuerzas del Señor. La batalla es de Él, la guerra es de Él, la victoria es de Él. La fuerza para ganar proviene de Él. Así que busca la fuerza de Dios en medio de la adoración y entonces ve, guerrero, ve, pelea tu batalla, tu guerra personal. Sí, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, sin abrir puertas, con todas tus puertas cerradas, manteniéndote en el tercer cielo, en la posición correcta, la cual hemos estado hablando. Ve, guerrero, pelea, gana y conquista en el nombre del Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, aquellos que le escuchan. Hemos dado la clave para poder vencer en la batalla, en la guerra. Es no perder de ninguna manera. No perder, Señor, esa posición correcta en medio de la adoración. Y hacerlo todo en tu fuerza. Si no es así, hay que conseguir urgentemente retornar nuevamente a través del perdón al tercer cielo y conseguir esa fuerza que viene a través de aquellos que te adoran, que viene de tu trono, hacia aquellos que se humillan y te adoran de corazón, de la forma que hemos predicado, que hemos expuesto, la cual tú has declarado, me has declarado a mí y yo les he declarado a todos los que nos están escuchando. Sea tu poder, Señor Dios, sobre cada uno de nosotros, los guerreros, Señor, que te adoramos en el tercer cielo, y sea tu gloria enaltecida en medio de la victoria de todos aquellos que guerrearemos, Señor, y de que nos enfrentemos en batalla día a día. Sea, Señor, la victoria, el honor y la gloria para ti, Padre eterno, porque solo a ti te pertenece. Te damos gracias, Señor, por usarnos como instrumentos en medio de este mundo para hacer resplandecer tu luz en medio de las tinieblas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.